Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Chupin Gulgunen y como parte del ciclo de conferencias Tarea Crítica de la Educación Inclusiva, organizado por el CELEI, voy a hablar ahora de las infancias y las ciudades para entender dinámicas de inclusión y exclusión de los niños y las niñas en un espacio que podría ser compartido con otros. Lo que voy a presentar ahora es parte de los resultados de varias investigaciones que hice, principalmente en la Ciudad de México, sobre el tema de las infancias y la ciudad, que tenía que ver, por una parte, con la representación que los niños y las niñas se hacen del espacio urbano y por otra parte sobre la forma en la cual los planificadores urbanos se representan a la infancia. Estas investigaciones se inscriben en un marco pluridisciplinario, tienen que ver con los estudios sociales sobre la infancia, en particular las geografías de las infancias, pero también se inscriben en la continuidad de unas investigaciones que tuvieron lugar en los años 70 y 80 de psicología ambiental y también en la sociología urbana. ¿Por qué estudiar a la representación que los niños y las niñas tienen en la Ciudad de México? Tiene mucho que ver con el hecho de que el estudio de la percepción de los niños de su entorno urbano se ha realizado mucho en Europa y en Estados Unidos en los años 60 y 70 en primer lugar y después mucho a partir de los años 2000 y muy poco en contextos de grandes ciudades latinoamericanas, de metrópolis fragmentadas, a pesar de que muchas veces se han retomado un poco las conclusiones que se han realizado en los otros contextos para pensar a la Ciudad de México. Bueno, como lo sabrán, la Ciudad de México es, además de su extensión territorial, una ciudad extremadamente segmentada y desigual, y eso se refleja en el ordenamiento territorial, pero también en la presencia de servicios y equipamientos en ciertas zonas de la ciudad más que en otras zonas. Y eso sumado al hecho de que hablar de la infancia como colectivo es difícil porque hay muchas variaciones que pueden tener con la edad de los niños, pero también con el género. Entonces todo eso hace que es muy difícil o imposible hablar de una ciudad, una infancia en una ciudad, y podríamos hablar mejor de la diversidad, la multiplicidad de infancias en una multiplicidad de ciudades que forman parte de la gran Ciudad de México. La conferencia se va a dividir en dos grandes partes. Una tiene que ver más con esta percepción que los niños tienen de su entorno urbano en la Ciudad de México y en la otra voy a tratar de pensar qué implicaciones tiene la planificación urbana sobre la inclusión o la exclusión de los niños en la ciudad. Entonces, para empezar, lo que voy a presentar son los resultados de unas investigaciones que hice en varias zonas de la Ciudad de México con niños de segundo, tercer grado de primaria, de entre 7 y 9 años, en diferentes zonas de la ciudad, en escuelas particulares y en escuelas públicas, pero las zonas en las cuales trabajé tienen todas en común tener una presencia de espacios públicos y de espacios verdes que no existen necesariamente en todas las zonas de la ciudad. Y realicé la investigación mediante unos talleres con niñas y niños que mezclaron varios métodos de trabajo,
entre los cuales el dibujo, la realización de modelos, la toma de fotos y entrevistas grupales sobre los diferentes temas con los niños y las niñas. Lo que resalta a muy grandes rasgos del trabajo con los niños es que si bien la ciudad es un lugar difícil e inhóspito para los peatones en general en la Ciudad de México, para ellos la calle no está hecha para los niños, está hecha para los coches principalmente. Es un lugar muy peligroso y principalmente por la presencia de los coches y de los accidentes que estos ocasionan. Voy a citar a un niño que dice: la calle es el lugar para morir porque los coches te atropellan. Y otros dicen: en algunas calles los coches se avientan a las personas, no se esperan a que pasen. Y luego hay varios niños que están hablando del tema y hay un niño que dice al otro muy sorprendido: un día vi a 2 niños que estaban jugando en la calle con la pelota, pero eso es peligroso. Entonces yo pregunto: ¿por qué es peligroso? Y el niño contesta: porque es una calle donde pasan 2 coches de un carril y los niños estaban por ahí y los podían atropellar. Y hay otro niño que interviene y que dice: o secuestrar. Esta segunda intervención del niño corresponde al otro gran miedo que existe para los niños y que refleja el miedo que tienen sus papás, que es el miedo a ser robado, a ser secuestrado, que es interesante aquí observar que si bien los índices de violencia en la Ciudad de México son elevados, aunque no existen cifras específicas sobre el secuestro de niños, si bien es una realidad la violencia que existe en la ciudad y que ha incrementado mucho en los últimos años, el miedo a ser robado es un miedo que es mucho anterior a la explosión de la violencia en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, nos podemos remitir a los trabajos que realizó la historiadora mexicana Susana Sosensky, donde hace como una genealogía de la figura del robachicos en la Ciudad de México y enseña que es una figura que permanece a través de las generaciones. Por otra parte, lo que es interesante aquí observar es que si bien es un miedo que es fuerte en la Ciudad de México por la presencia de tráfico de personas y de niñas y niños en particular, es un miedo que existe también en contextos donde no existe tal fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en pequeñas ciudades del norte de Europa. Y es un miedo muy general que acompaña una tendencia al repliegue de los niños en el espacio privado, no solamente en la Ciudad de México, sino en contextos extremadamente diversos con niveles muy diferentes de violencia. Aquí quisiera mencionar la campaña de UNICEF que realizó en Chile, que no sé si han podido ver, que creo que tiene pocos años, que es una campaña con un video donde se enseña a una persona disfrazada de algodón de azúcar, entonces está todo rosa con algodón de azúcar y camina en la calle y llega a un parque y aquí todos los niños están muy contentos y se acercan y le agarran el algodón de azúcar y los papás también están contentos y todo el mundo está riendo y bueno, hay una musiquita aquí que acompaña y que fomenta el patos también. Y luego esta persona, cuando ya casi no tiene algodón de azúcar, distribuye unos volantes a los padres que están al lado de sus hijos y en estos volantes pues dice que así de fácil es que un pedófilo se acerque de estos niños y entonces que no hay que confiar en las personas que se acercan en los parques. Y entonces se vean los padres con una cara de preocupación. Y este miedo al otro, que es muy presente y que fomenta, por ejemplo, una campaña como la de UNICEF, es muy interiorizada por los niños con quien trabajé, que realmente muchas veces mencionan el miedo que tienen a las personas desconocidas en el espacio público, simplemente por el hecho de ser desconocidas.
Um, Aquí, en este contexto, se puede entonces ver, bueno, que la calle no es un espacio de juego y que la ciudad se presenta más como un archipiélago donde hay unas pequeñas islas que no son espacios públicos, sino en general espacios privados, y los niños se mueven de un espacio privado a otro, dependiendo si sus padres son suficientemente ricos para tener un coche, entonces harán el desplazamiento en coche, y si no, pues lo harán en transporte público. Mucho menos lo harán caminando porque sí hay una gran dispersión geográfica de los lugares y no hay como no hay tanto la idea de proximidad en la utilización de los espacios. Entonces, en esta ciudad archipiélago existe una relación que está basada por una parte en el miedo, ¿no? que se basa en la dicotomía muy fuerte entre lo conocido y lo desconocido, y también es una relación que se basa mucho en el consumo, no solo de bienes materiales, con la visita a tiendas que están muy mencionadas por los niños, sino también el consumo de la recreación y del ocio a través o de espacios privados o de espacios públicos, pero donde uno viene a, a servirse de algo. En este contexto, que ha sido notada no solo en la Ciudad de México, sino en otros contextos también, los parques y los espacios de juego aparecen como pequeñas islas en el discurso de los niños, que contrastan con la hostilidad de la calle, y porque los niños ahí pueden estar y sobre todo porque ahí pueden jugar. Dentro de todos los espacios, los niños dicen que los parques son los espacios que les gustan más, a pesar de que no todos tienen la oportunidad de frecuentarlos y muy pocos tienen la oportunidad de frecuentarlos a menudo. Un parque, para ser exitoso, un espacio de juego para ser exitoso, tiene que tener muchos juegos, y no es la presencia de la naturaleza que es importante aquí, sino la presencia de mobiliario de juego. Lo que es interesante notar aquí es que eso no implica que los parques sean territorios de los niños, en el sentido de que se puedan apropiar de ellos y que constituyan referencias propias socioespaciales, sino que los parques son lugares que visitan con su familia, y también no son lugares donde ellos van a crear relaciones con otros niños que no conozcan, que pueden ser de horizontes diferentes, sino que juegan o solo o con sus mascotas cuando les permiten entrar con animales, o con los niños que les acompañan, porque en general son niños que vienen de la misma familia. Entonces eso pues nos permite pensar que no hay una apropiación real de estos parques, sino que les gustan a los niños porque son espacios donde pueden jugar. Aquí quisiera notar que esta idea de que los niños no están en la calle, por ejemplo en la Ciudad de México, que están menos en la calle que antes, es una idea que curiosamente es bastante recurrente de una generación a otra. Es decir, yo pienso que jugaba más que mi hijo en la calle, y a su vez mi mamá pensaba que ella jugaba más que yo en la calle, y a la vez la mamá de mi mamá pensaba que ella jugaba más en la calle.
y hay como una idea nostálgica del barrio y de la presencia de niños en el barrio que es bastante interesante ver que no, a pesar de que hay un claro repliegue de los niños hacia la esfera privada en las últimas décadas, el miedo y la nostalgia de que antes sí se podía estar en la calle es mucho anterior a eso. Cuando se investiga un poco el tema, se puede ver que en realidad el conflicto entre los niños y la calle es bastante viejo. Hay un texto de la historiadora francesa Arlette Farge que es interesante, que cuenta como en el siglo XVIII en París hubo un decreto de la policía que prohibió a los niños jugar en la calle porque hacían demasiado escándalo. Y entonces la policía disfrazada de civil agarró a los niños y se los llevaron y los encarcelaron. Y eso generó una gran revuelta por parte de la población y de los papás de los hijos en contra de este decreto y para que los niños pudieran ser liberados de la cárcel. También el escritor Colin Ward escribe en su libro sobre el niño y la ciudad, menciona varios ejemplos de decretos o de acciones de los servicios municipales para impedir que niños y niñas jueguen en la calle en Londres en el siglo XIX y bueno, se pueden multiplicar los ejemplos. La separación de los niños, bueno, la exclusión de los niños del espacio público, entonces no es nueva, pero sí está más fuerte ahora y ha ido a la par de la separación de los niños del mundo adulto y de esta construcción de una infancia como tiempo idílico y separado del mundo adulto, que va a la par de la acción de protección o sobreprotección de los papás. Y del miedo para los niños, ¿no? Que entonces es el miedo del tráfico y es el miedo sobre todo de lo malo de las personas que pueden hacer daño a los niños en el espacio público. Pero por otro lado, hay también un miedo a los niños, pero hay una cierta categoría de niños que no corresponden a la imagen de la infancia como tiempo idílico, sino que constituye como malas influencias, que son los niños pobres o son los adolescentes y la capacidad de contestataria que tienen. Entonces, en los dos casos se puede ver que hay una tendencia a pensar que el espacio urbano no está hecho para los niños. Por una parte, se puede ver que esta exclusión de los niños del espacio urbano tiene que ver con la construcción de la ciudad bajo el modelo de la circulación rápida y el papel de los automóviles en eso. Hay muchos estudios en diferentes ciudades sobre el incremento del parque automóvil y el consiguiente declive del uso de la calle por los niños. Pero también el repliegue de los niños en pequeños enclaves y no dentro del espacio común, tiene que ver con un cierto tipo de desarrollo urbanístico y en particular con el urbanismo funcionalista. Y aquí quisiera citar a la urbanista Jane Jacobs de Estados Unidos en su libro sobre la grandeza y el declive de las grandes ciudades americanas en los años 60, donde dice el error de este esquema, es decir, el esquema del urbanismo que tiende a crear enclaves para los niños, consiste en olvidar que ningún niño mínimamente inquieto y emprendedor quiere permanecer en lugares tan aburridos a partir de los 6 años de edad. La mayoría prefiere marcharse antes.
Estos mundos protegidos y cercanos solo son adecuados y se usan en la vida real para los 3 o 4 primeros años de la vida de un niño. Y luego dice, me he centrado en un aspecto negativo de la crianza de los niños de las ciudades, el factor de la protección de los niños de sus propias tonterías, de los adultos proclives al mal y de los unos frente a los otros. Me he centrado en este factor porque tenía la intención de mostrar, mediante el problema que más fácilmente se comprende, lo insensato que es la fantasía de que los parques y terrenos de juego son por definición lugares adecuados para los niños y de que la calle son también por definición lugares no adecuados para los niños. Pero una serra animada presenta aspectos positivos para el juego de los niños, al menos tan importantes como pueden serlo la necesidad de seguridad y protección. Esta cruzada contra los espacios de juego, que tiene que ver aquí en el caso de James Jacot con una cruzada contra la asignación de usos específicos a diferentes zonas de la ciudad, y entonces si son usos específicos pues lo van también a usar personas específicas. Esta cruzada es también presente en la literatura sobre los niños y las ciudades más reciente, y en particular, por ejemplo, en los libros de Tonucci, este pedagogo italiano que ha escrito mucho sobre el tema y sobre el tema de las ciudades amigas de los niños, donde dice que el lugar para los niños tendría que ser la ciudad y no espacios específicos para los niños. Eso pues lo decían mucho antes también personas como Colin Ward o otras personas. Pero entonces, por ejemplo, Tonucci, yo asistí a una conferencia que dio en la Ciudad de México donde decía, por favor, urbanistas, arquitectos, no crean más espacios de juego porque estos encierran a los niños y el lugar de los niños no tendría que ser esto, sino tendría que ser todo el territorio urbano, ¿no? Aquí creo que es interesante ponernos en el contexto no solo de la Ciudad de México, sino también un poco matizar este juicio en contra de los espacios de juego y tratar de pensar a los espacios de juego no solo como algo que sería solo para los niños, sino como espacios que podrían ser justamente espacios compartidos por otras personas. Y me gustaría abordar muy brevemente el tema de la historia de los espacios de juego, porque creo que nos permite ver un poco cómo a través de esta historia podemos pensar en las diferentes representaciones de la infancia que estuvieron en juego, pero también cómo podemos pensar estas dinámicas de inclusión y exclusión de los niños en la ciudad. Si vemos la historia de los espacios de juego, podemos ver que en los años 60 hubo como bastante interés por los espacios de juego por parte de arquitectos y de urbanistas. En Europa podemos citar al ejemplo bastante interesante del arquitecto Aldo van Eyck, que creó en la ciudad bombardeada de Ámsterdam muchos espacios de juego porque pensó que al poner algún mobiliario de juego, que era un mobiliario muy simple, no solo atraería a los niños, sino que eso permitiría desarrollar la vida alrededor de los niños, y entonces era una forma bastante simple, fácil y económica de volver a atraer la vida, y no solo pensando en el juego de los niños, sino realmente pensando en toda la comunidad. Si ya no pensamos más en el caso de la Ciudad de México, hay un historiador del arte que hizo un trabajo muy interesante sobre la historia de los playgrounds en la Ciudad de México, que enseña que también ahí hubo todo un trabajo de artistas y de arquitectas entre los años 50 y los años 70, de personas bastante importantes como Luis Barragán o Matías Goeritz, o incluso lo que
Aldo Rojas llama el anonimato institucional, es decir, como todo un mobiliario que fue producido, entre otros, para el Seguro Social mexicano, que eran un mobiliario bastante lúdico y pensado desde la diversidad, y que creaba pequeñas enclaves en la ciudad donde los niños podían jugar y, bueno, y estar acompañados por adultos. Esto es un ejemplo. Quisiera mencionar también el caso muy interesante que esto no fue desarrollado en la Ciudad de México, y tampoco de lo que sepa en otras ciudades latinoamericanas, que es el caso de los terrenos de aventura, los Adventures Playgrounds, que a mí me interesan porque es un modelo de espacio de juego que fue acompañado por toda una literatura por parte de pensadores anarquistas, porque ellos decían que este tipo de espacio iba a fomentar pues la libertad de los niños, pero también toda una experiencia de autogestión por parte de ellos, porque son terrenos que básicamente son exclusivos para los niños, a veces hay la supervisión de adultos, pero son terrenos donde solamente hay material de construcción y los niños ahí pueden construir ellos mismos lo que quieran construir, en general con herramientas de construcción, entonces no herramientas que son vistas necesariamente como para los niños. Y entonces hay como toda una promoción por parte de pensadores anarquistas del bien que representan los terrenos de aventura para crecer a los niños. Y bueno, podría seguir en la historia de los playgrounds. Quizás mencionar solamente que en la Ciudad de México justamente en todo este desarrollo de espacios de juego diseñados por artistas o por arquitectos, y que realmente buscaban como fomentar un aspecto formal, pero también lo lúdico, ¿no? de este mobiliario. Un ejemplo interesante es uno de los juegos que pusieron cuando crearon la unidad habitacional de Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México, que es un gran ejemplo de justamente hábitat funcional y de la visión utópica de una ciudad moderna y de un hábitat moderno. Y ahí pusieron, cuando inauguraron la unidad habitacional a finales de los años 50, un cohete gigantesco que tenía como varias resbaladillas, y que tuvieron que quitar porque hubieron varios accidentes, incluso creo que uno mortal, porque era una cosa tan gigantesca que no era muy segura. Eso sí, si les interesa pueden buscar porque existen fotos y es bastante impresionante contrastar este tipo de mobiliario y la idea de los niños que conllevaba con el material actual que se coloca no solo en la Ciudad de México, sino en todo el mundo, que son estos módulos de plástico que corresponden, eso sí, que a una visión bastante estereotipada y normada de la infancia. Estos toboganes de diferentes colores que se puede observar en las plazas de Santiago de Chile, de París, pero también de un lugar cerca del mar, o del McDonald's, y que están hechos realmente por una parte, los podemos como pensar como se pueden ver los juguetes que están creados para desarrollar la creatividad o la motricidad del niño, que son juguetes sí, que tienen colores muy vivos, que tienen que tener diferentes
textura, sino no simplemente fomentar como el juego libre y el aspecto lúdico, sino que tienen como la intención de fomentar alguna capacidad del niño. Y por otro lado, pues estos juegos están pensados para minimizar absolutamente todos los riesgos. De hecho, su desarrollo tiene mucho que ver con las compañías de seguro y con el lobbying de las compañías de seguro, principalmente en Estados Unidos, porque siguieron quejas de representantes de niños que se cayeron y que tuvieron accidentes en unos espacios de juego. Pero entonces, estos módulos, pues sí corresponden a una cierta imagen de la infancia y también en general están divididos por edades, ¿no? Entonces ahí los niños de 2 a 4 años pueden ir y aquí de 4 a 6 años y están acompañados por un piso todo liso, ¿no? Se excluye la arena por cuestiones de mantenimiento principalmente, pero también porque la caída está menos difícil. Entonces, y corresponden en este sentido a ciertas normas. Y ahí lo que es interesante es que si bien en Canadá, por ejemplo, o en Europa o en Estados Unidos existen normas muy específicas en la construcción de este mobiliario de juego, en países como México no existen normas, sin embargo, las empresas que fabrican el mobiliario, que son por la gran mayoría extranjeras, reivindican el hecho de que se adecuen a las normas europeas y canadienses, y realmente el argumento de la seguridad es uno de los principales argumentos que está empleado para promover estos juegos. Lo paradójico es que se menciona también, por ejemplo, en la Ciudad de México, se argumenta que se sustituyeron los viejos juegos de metal por estos juegos de plástico porque estos son más seguros, porque los demás requieren más mantenimiento, cuando en realidad son juegos que si se rompen, el plástico puede ser muy cortante y no es posible repararlos, ¿no? Habría que sustituirlos y esto pues no estaba previsto en el contrato con la empresa, el proveedor, y entonces pues se queda el plástico roto, ¿no? Mientras pues los juegos de metal podían ser arreglados en el marco de los talleres de reparación. Entonces, como el argumento de la seguridad está ahí como no tan creíble, y lo paradójico también es que, bueno, perdón, voy a regresar a eso, que en realidad, en el caso de la Ciudad de México, y probablemente de otros contextos, la compra de este mobiliario de juego tiene en realidad quizás más que ver con temas económicos y con una relación extraña que se estableció entre personas que trabajan en los gobiernos locales o el gobierno de la Ciudad de México y las empresas que fabrican estos juegos, donde por ejemplo en una oficina el encargado de la compra, de la planeación y de la compra de estos juegos antes trabajaba en una de estas empresas, y aquí pues quizás hay un interés económico bastante fuerte porque son juegos que son caros y que están comprados a gran escala para poblar las ciudades. La otra paradoja del argumento de la seguridad es que la ausencia de planificación de estos espacios hace que muchas veces su ubicación los hace peligrosos porque, por ejemplo, en muchos casos no hay pasajes peatonales que permiten tener acceso a los juegos, pero también porque en un contexto donde hay presiones inmobiliarias bastante fuertes,
no se instalan, no se colocan en espacios que podrían ser utilizados para fines más lucrativos, y entonces o se encuentran en espacios muy chiquitos que pueden ser los parques de bolsillo, ¿no? Que es un modelo de Estados Unidos, que son mini espacios, o bajo de los puentes peatonales, ¿no? O también, y eso viene en los pocos documentos que existen sobre estos espacios por parte del gobierno, indican que se pueden también colocar, por ejemplo, en espacios donde está prohibida la construcción, como pueden ser abajo de las líneas de alta tensión. Entonces, no se permite construir, pero sí se piensa que puede ser bueno para el juego de los niños. En realidad, todos estos elementos reflejan sobre todo la ausencia de inclusión de los niños en las políticas urbanas. Eso incluso cuando los programas se dicen participativos, ¿no? En la Ciudad de México hay varios programas de creación de espacios públicos que se dicen participativos, donde participan al menos hasta un cierto punto los habitantes de la zona, pero esta participación no incluye a los niños y a las niñas. Por una parte, entonces, hay un déficit de participación que se refleja entonces en una política urbana que no incluye a los niños y que no contempla a los niños. Y por otra parte, es importante resaltar la distribución muy inequitativa de los espacios. Desde un punto de vista cuantitativo, hay una menor presencia de espacios verdes y recreativos en zonas más pobres de la ciudad, pero sobre todo desde un punto de vista cualitativo. Y aquí hay una concepción muy clasista del desarrollo urbano que se nota en la ciudad y que está bastante explícita. Por ejemplo, en esta entrevista con una persona que trabaja en una de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que tiene que ver con la planeación de los espacios públicos, y que dice: ¿qué tipos de juego tener? ¿Qué tipos de juego para diferentes tipos de niños? No son los mismos niños de Iztapalapa que los niños de Santa Fe. No son iguales, aunque coman de igual manera, pero tienen necesidades diferentes. Y otra entrevista, esta vez a nivel más local, dentro de uno de los gobiernos locales de la Ciudad de México, con una persona encargada también de la planeación de los espacios públicos, que explica: pues todos los aspectos se consideran para colocar los juegos. Va a depender del entorno, ¿no? Por ejemplo, la colonia San Felipe de Jesús en la I Madero es una colonia muy, muy conflictiva. Y ahora, vayamos allá, a la colonia Linda Vista. ¿Sí? ¿Me entiende? Pues allá le pongo otro tipo de juego. Entonces, yo pregunto, ¿pero cuál sería la diferencia? Y me contestan, pues que son más resistentes, que son más de batalla, ¿no? En la otra, pues, son más caros. Pues porque allá, pues los deshacen, los roban, los cortan, los llevan al kilo, pues qué sé yo. Pues depende del entorno, de muchas cosas, pues. Entonces, esta afirmación, ¿no?, de que los niños no son diferentes y tienen necesidades diferentes en las diferentes partes de la ciudad, pues tiene como una traducción muy, muy literal, y entonces se colocan se contempla diferentemente a la inclusión de los niños según las zonas de la ciudad. Y aquí, entonces, para concluir, lo que podemos ver es que mucho más allá de la carencia de espacio físico para los niños, que permita su integración en la ciudad, realmente hace falta el reconocimiento de un espacio social para la infancia y para las infancias, ¿no?, para ir más allá de
esta concepción muy desigual de la planificación urbana, y para ir pensando no solo en espacios públicos, porque ahora en la Ciudad de México pues sí el tema del espacio público está muy presente, pero se está observando que espacio público tiende a diferir mucho de espacio común, ¿no? Entonces incluso el espacio público ahora podría servir más a los espacios privados. Es el caso, por ejemplo, de zonas de la Ciudad de México donde hay desarrollos inmobiliarios privados muy importantes, pero donde la ciudad igual está colocando espacios públicos, incluso de juego muy bonitos, con dinero público, porque permite valorizar al desarrollo urbano, inmobiliario que los rodea, ¿no? Entonces, quizás una de las preguntas que se podría hacer para, para dejar abierto un poco el debate es pensar en esta distinción entre el concepto de espacio público y el concepto de espacio común para pensar esta integración de niñas y niños en la ciudad. Les agradezco mucho y gracias.